Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 475. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es una gran bendición contar con la presencia de cada uno de ustedes. Sé que hacen un gran esfuerzo por estar cada día en este grupo de oración. Vamos entonces a concentrarnos para poder estar en la presencia del Señor. De igual manera les pido a cada uno de ustedes que estén atentos a la lectura de la palabra que se va a realizar el día de hoy. Eh, También es importante que nosotros podamos estar en la lectura diaria que se está haciendo en este caso. Hoy estamos en Primera de Samuel capítulo 7 para que usted se ubique ahí en su Biblia. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Ebenecer. Esto significa Él no ha dejado de ayudarnos. Es básicamente lo que significa esa palabra que está dentro del mismo capítulo. Si usted pueden colocarlo mejor, digamos como está directamente como respuesta es Él no ha dejado de ayudarnos, si usted lo quiere colocar así. Él no ha dejado de ayudarnos. Y está en Primera de Samuel capítulo 7. Ahora bien, importante tener en cuenta, entonces recordemos que el horario de hoy es especial debido pues a que tengo una reunión sobre las 8, entonces para el grupo de mañana, entonces por eso lo hacemos en este horario. El día de mañana estaremos por una aplicación que se llama Jitsi Meet, que reemplaza Zoom, nos parece mejor, digamos que nos permite estar más tiempo. Entonces, para que los que no tienen de pronto grupo y se quieran agregar a él, porque sé que hay personas que nos están escuchando en otros horarios, y cuando me escuchen, de pronto si se quieren agregar, me escriben. Las personas que nos están escuchando por el canal de YouTube, que son diferentes a las del grupo de Facebook, eh, si de pronto quieren participar del grupo de Facebook, dentro del mismo video en YouTube, a la parte de abajo en comentarios, yo les dejo el link de Facebook para que ustedes también se puedan agregar y puedan estar en el en vivo que se realiza casi a diario. Entonces, dimos un tiempo corto hoy porque obviamente tenemos hoy un poco más de afán, pero vamos entonces a hacer una oración corta para dar inicio al tema de hoy. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos porque nos permite reunirnos como grupo de oración, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que bendigas la vida de cada persona que se ha conectado, Señor, que se ha propuesto a escuchar en este momento tu maravillosa palabra. Te pido que nos instruyas, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, que tú nos guíes en cada cosa que vamos a decir, Señor, para que transformes a cada uno de nosotros. Señor, permítenos entender tu palabra, ayúdanos a llevarla a la práctica, amado Dios. Perdona nuestros pecados en base a la obra y el sacrificio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos también para que las peticiones de aquellos que vienen cargados y cansados sean escuchadas, Señor. Ayúdanos para no quedarnos dormidos, Señor. Ayúdanos y manténnos atentos. Quita de nosotros cualquier distracción. Ayúdanos para ser reverentes frente a la presencia del Dios eterno y poderoso. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura de Samuel capítulo 7, dice de la siguiente manera. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab. Es importante que ustedes recuerden aquí que básicamente los de Kiriat Jearim es una zona que está cerca a Silo, donde se tenía normalmente el arca en el tabernáculo. Bet-Semes, recordemos que es la ciudad a donde las vacas llegaron con el arca del pacto, ¿verdad? Por sí solas. Entonces, digamos, todos los que poblaban la tierra de Bet-Semes enviaron un mensajero hasta Kiriat Jearim para que vinieran a llevar el arca. Eso es lo que estamos viendo ahí en el versículo 1, repito entonces. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron al hijo de Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel
le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera todos los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpá, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Esto es importante, ¿no? Hago un paréntesis ahí, porque fíjese que el texto nos está diciendo que hasta aquí comenzó a gobernar Samuel. Recordemos que lo que había venido sucediendo era corrupción tras corrupción en el pueblo de Israel, y lo que está haciendo el escritor, y que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es decirnos que Samuel no tenía que ver con la corrupción de Israel. Él empezó a gobernar a partir de acá. Versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpá, y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor. Hemos finalizado la lectura de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Mis hermanos, este es un capítulo especial. El pueblo de Israel, nosotros hemos visto lo que vivieron después de que cruzaron el Jordán con el liderazgo de Josué, y el pueblo se pervirtió totalmente, y de ahí en adelante han vivido una situación, en este caso terrible, donde habían vivido el furor de la ira y el abandono de Dios. Pero ahora Dios había regresado el arca a Israel y el pueblo ahora tenía necesidad de Dios. Además, Samuel se había puesto al frente de la situación para llevarlos de manera correcta al arrepentimiento. Es lo que estamos viendo en este capítulo. Los israelitas responden al llamado llevando su arrepentimiento a la práctica, lo cual llevó a que ahora el Señor los acompañara y les diera la victoria frente a los filisteos, por lo que Israel pasó por un periodo de paz horizontal y vertical. Es decir, un periodo de paz con el prójimo y con Dios. Hermanos, este capítulo es uno que nos da esperanza, que nos deja claro que si hacemos la voluntad de Dios, con toda seguridad veremos su gloria. Quiero que eso se quede en su cabeza. Este capítulo nos da esperanza y nos deja claro que si hacemos su voluntad, con toda seguridad veremos su gloria. Entonces, lo que yo quiero en este momento, básicamente, es que veamos tres acciones para poder ver la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La primera acción para ver la gloria de Dios es congregarnos. Congregarnos. Oye, el Señor está insistente con esto, ¿no? Parece que hay gente o que se está congregando por complacer a alguien más, o que no se está congregando. Una de dos. Si el Señor quiere que usted busque una iglesia y se congregue, o que usted asista para agradar realmente al Señor.
Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en la loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo, pasaron 20 años, y todo el pueblo, escuchen, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Hermano, por fuera de la iglesia es imposible que usted vea la gloria de Dios. Y lo que vemos en este punto es que Israel reaccionó cuando el arca de Dios regresó. Por eso consagraron a Eleazar como sacerdote para reemplazar a Elí. Porque ¿qué pasó con Elí? Se había muerto. Y sin sacerdote no había culto al Señor. Pues nadie más podía ingresar al lugar santísimo donde se colocaba el arca del pacto y se ofrecía la sangre de los sacrificios. Entender esto, mis hermanos, permite o nos permite saber que las ansias de los israelitas en este capítulo de buscar al Señor habían surgido después de todo lo que Dios había hecho. O sea, eso no fue iniciativa de los seres humanos, sino que fue iniciativa primero de Dios al devolver el arca, y cuando el arca llegó a Israel, ahí los israelitas sintieron necesidad de Dios. Ahora, ellos querían estar congregados en presencia del Señor porque entendían que dejar de congregarse fue el primer paso para la desgracia que habían vivido. Y esto es clave en nuestras mentes, mis hermanos. Los israelitas habían entendido que cuando empezaron a dejar de congregarse en el templo, y lo sabemos porque a ellos ya no les interesaba, lo sabemos porque ellos no buscaron que el arca regresara, o sea, para ellos no era importante. Pero en este capítulo ellos denotan que se habían dado cuenta que era muy importante congregarse y que eso que habían hecho era el primer paso a la desgracia que habían vivido. Miles y miles de muertos, castigos terribles. Entonces, mis hermanos, el primer paso para ver la gloria de Dios es congregarnos. Vea qué sencillo. Y a menos que tengamos un problema de salud, no hay excusa. ¿Por qué? Mire, nosotros tenemos un sacerdote en los cielos, a Cristo, la cabeza de la iglesia. Él se agrada que nos reunamos como hermanos. Tenemos a un pastor que predica la sana doctrina. Si usted no lo tiene, busque una iglesia en el lugar donde usted me está escuchando. Tenemos un lugar donde reunirnos, entonces no hay excusa. Dice el Salmo 5, el versículo 7, gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Oiga, qué belleza de salmo, mi hermano. Se lo leo de nuevo. Salmo capítulo 5, versículo 7. Gracias a tu amor inagotable. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos en este momento podían empezar a congregarse de nuevo porque el amor de Dios es inagotable. Lo mismo que hoy nosotros podemos congregarnos en la presencia de Dios porque su amor es inagotable. Podemos entrar en su casa, adorar en su templo con la más profunda reverencia. Vamos a ver entonces qué otra acción podemos llevar a cabo para ver la gloria de Dios. Lo primero es congregarnos. Lo segundo es arrepentirnos. Una palabra muy conocida, ¿cierto? Arrepentirnos. Mire lo que dice el versículo 3 al 6. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Recordemos que esta Astarté es la misma que la Iglesia Católica conservó para luego darle una imagen a María, ¿no? Era la diosa que utilizaban en tiempos antiguos como una mujer fructífera, en este caso como una diosa pagana. Astarté en el tiempo actual es representada por María, pero el pueblo católico es ciego a ello. Seguimos, dice así, pero Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volver al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas, escuchen, echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Ojo, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron todo el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fíjense que ellos no dicen, el pecado los cometieron los hijos de Elí, o el pecado lo cometieron, no, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa
donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Como cristianos, mis hermanos, escuchamos muchas veces la palabra arrepentimiento, ¿cierto? O sea, nosotros yo creo que la escuchamos bastante, aunque hay iglesias que ya no se habla sino de dinero, de éxito y de profecías. Acá en Piedecuesta hay un montón que yo a veces cuando estoy en Facebook, de verdad me dan náuseas de ver lo que se predica en algunas iglesias en Piedecuesta. No se habla de arrepentimiento, por supuesto, se habla de cualquier otra cosa. Pero esta palabra es bien conocida por el pueblo cristiano, pero al mismo tiempo es una palabra que pasamos por alto, que no la conocemos realmente, ya sea porque no le damos la importancia o no entendemos lo que realmente significa. Pero en este punto, en los versículos del 3 al 6, hay un versículo que define muy bien lo que es arrepentimiento. Esa palabra, esa frase es: vuélvanse al Señor de todo corazón. Así, eso es arrepentimiento. Ahí cuando Samuel les dice en el versículo 1, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros, de sus imágenes. Vuélvanse al Señor de todo corazón. En esta frase está implícito, mis hermanos, que cuando alguien se vuelve a Cristo es porque le dio la espalda al pecado. ¿Se da cuenta de eso? O sea, cuando hay arrepentimiento genuino es porque usted le dio la espalda al pecado. Eso es arrepentirse, darle la espalda al pecado para seguir a Jesús. Y tiene implicaciones, para que usted vea que esto no es tan sencillito como arrepiéntase, arrepiéntase. No, tiene implicaciones. Primero, aunque podemos sentir dolor por el pecado, llorar, el verdadero arrepentimiento se ve cuando cambiamos. Le repito, aunque usted cuando peque podría sentir dolor y llorar y sentirse mal por su pecado, el verdadero arrepentimiento se ve cuando cambiamos, o sea, cuando no volvemos a cometer esa misma falta. Precisamente eso es lo que vemos en los israelitas. Ellos tenían ansias de Dios, ¿cierto? Como muchos de nosotros, por diferentes circunstancias, algunos porque están alegres, otros porque tienen necesidad. Ellos estaban dolidos por su pecado. Entonces Samuel les dice, bueno, demuestren su arrepentimiento destruyendo y abandonando sus ídolos. En efecto, eso hicieron los israelitas, y por eso vieron la gloria de Dios. Entonces, no solamente se trata de llorar, ¿cierto? Y de sentir dolor por el pecado, sino de cambiar. Y segundo, en cuanto al arrepentimiento genuino, necesita confesión. Y esta confesión no debe ser ante un cura u otro hombre. Implica básicamente aceptar la culpabilidad total por el pecado. En este caso, la confesión de los israelitas fue pública. Pero ojo, pública o privada, muchos pueden ir a Cristo y decirle, Señor, me arrepiento de este pecado, pero ten en cuenta que caí porque tal persona o tal situación me hizo caer. Lo que yo les decía, el pueblo de Israel no hizo eso, mis hermanos. El pueblo de Israel reconoció que su culpa era total. Y la persona que siempre justifica su pecado, sus errores, esa persona no está dando un arrepentimiento genuino. Por tanto, si usted es de las personas que tiene este tipo de arrepentimiento, yo lo invitaría a revisarse. Yo lo invitaría a arrepentirse de su arrepentimiento y empezar a trabajar por abandonar y destruir sus ídolos, para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida y en la de su congregación. Hemos visto dos acciones para ver la gloria de Dios. Primero, congregarse, y segundo, arrepentirse. No me los inventé, están en el texto, hermanos. Están ahí en el texto. Congregarse y arrepentirse para que veamos la gloria de Dios. Tercero, hay que luchar. Luche, mi hermano. Porque, como vimos, los israelitas tuvieron que luchar. ¿Cierto? Dice en los versículos 10 al 14. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó en Mizpá y Sen y la llamó Ebenezer. Aquí el título de la predicación de hoy: El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas
recuperaron las ciudades de los filisteos que habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gad, y libraron todo el territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Este punto lo estamos viendo, digamos, del fruto de un pueblo. O sea, lo que estamos viendo en este punto como tal es el fruto de un pueblo que se congrega arrepentido ante su Dios. En este punto. Ese es el fruto. O sea, se están congregando, están arrepintiéndose de su pecado y entonces el Señor está derramando su gloria, les está dando la victoria que ellos venían perdiendo continuamente contra los filisteos, ahora obtienen la victoria. Él derrama su gloria y entonces ¿qué hay? Hay paz. Pero no como la paz de Santos, ¿cierto? No como la paz de Uribe o de Petro, no. Esta es una paz verdadera. Y es una paz vertical y horizontal. Una paz con el prójimo y una paz con el Dios de arriba. Es decir, hubo paz con las demás poblaciones, pero también hubo paz con Dios. Pero antes de que eso sucediera, ¿qué pasó? Tuvieron que luchar contra los filisteos. No se le olvide, mi hermano, la vida cristiana está llena de luchas y de pruebas. Pero es hermoso saber que a pesar de nuestros errores y dificultades, el Señor no ha dejado de ayudarnos, Ebenezer. Por eso nos dio un nuevo pacto, donde su Hijo es nuestro intercesor, donde el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Hermanos, los israelitas habían perdido muchas batallas y ya eran esclavos de los filisteos, pero el Señor les ayudó y les dio la victoria. No dejemos de luchar. Aun cuando usted sienta que su pecado lo ha dominado, no deje de luchar. Levántese otra vez, congréguese otra vez, arrepiéntase otra vez, luche otra vez hasta matar su pecado o su pecado lo matará a usted. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 y con esto finalizamos. Habiendo visto estos 3 puntos tan importantes acerca de lo que debemos hacer para ver la gloria de Dios, congregarnos, arrepentirnos y seguir luchando hasta el final. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Ojo, está hablando el apóstol Pedro a la iglesia y está diciendo, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Y nosotros pensaríamos que siempre hacer lo bueno implica que todo nos salga bien y nos vaya muy bien. Pedro dice que no. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como sufrió Cristo por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar, ¿cómo? Muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Qué bendición esta palabra, mis hermanos. El Señor nos está diciendo, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros podemos dar muerte al pecado, que nosotros podemos negarnos al pecado, podemos darle la espalda, podemos vivir en santidad, podemos luchar todos los días para vivir en santidad, y que eso va a mostrar la gloria de Dios. Es lo más hermoso porque el Señor se va a alegrar cuando usted se congrega, cuando usted se arrepiente, cuando usted lucha contra el pecado. Usted está demostrando que es un cristiano genuino. Así que ánimo, mi hermano, a seguir adelante. Oremos a Dios para finalizar nuestro grupo de oración el día de hoy. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos por cada persona, Señor, que has permitido que se conecte en nuestro grupo de oración, Señor. Gracias, Señor, te pido que les ayudes, que les des entendimiento en tu palabra, Señor, que les des sabiduría, que abras, Señor, su mente y su corazón para que tú puedas hacer la obra maravillosa que has hecho en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, por las veces que nos hemos dejado de congregar
con justificantes de este mundo, Señor, que no tienen ninguna validez en lo espiritual, Señor. Te pedimos perdón también por las veces que nuestro arrepentimiento ha sido tan efímero, Señor, y al momento volvemos a pecar. Padre, te pedimos perdón cuando no nos arrepentimos por nuestros pecados y nos hacemos los que no ha pasado nada, Señor, que te los confesemos a ti y que con un dolor profundo le demos la espalda al pecado para seguir a tu Hijo Jesús. Señor, también te pedimos que nos ayudes a luchar porque tenemos pruebas todos los días, Señor, familiares enfermos, necesidades en nuestro hogar, situaciones difíciles en nuestra casa, en la vida entre parejas, Señor, con nuestros hijos, en decisiones acerca de nuestra vida espiritual. Señor, yo te pido que nos ayudes a luchar como ayudaste al pueblo de Israel, Señor, que tú seas nuestro Ebenezer, mi Señor, que tú no dejes de ayudarnos ningún día de nuestra vida, sino que permanezcas en nosotros hasta que tú regreses, Señor, y aún por la eternidad cuando estemos en el cielo, Señor. Será una alegría poderte adorar, podernos congregar en el cielo, Señor, por la eternidad. Padre, bendice las familias y las personas que se conectan a este grupo. Ayúdales, por favor, a crecer en santidad, en amor, en gracia, en justicia, que ellos se enamoren más de ti, que ellos te conozcan más a ti, el único Dios verdadero, Señor. Te pido por mi familia, por la salvación de sus almas, por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que defraudan tu nombre, Padre, para que tú hagas tu obra maravillosa en ellos, en tu tiempo que es perfecto, Señor. Te pido que ellos escuchen estas oraciones y que ellos puedan acceder a ti, Señor. Gracias por permitirnos hacer este grupo, Señor. Permite que más personas se agreguen y que sean fieles testigos de lo que tú has hecho, que sean fieles testimonios y proclamadores de tu palabra, Señor. Levanta siervos para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Que este grupo, Señor, pueda mostrar tu gloria, Señor, que este grupo pueda mostrar que queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para avanzar, ayúdanos para seguir, perdona nuestro pecado, Señor, ayúdanos para no dar pasos atrás, Señor. Si nos desviamos un poco, enderézanos en el camino, Señor. Ayúdanos a ser fieles predicadores, a amar a las almas que se pierden, Señor. Provéenos de poder, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, para que en medio de estas predicaciones, si es tu voluntad, haya milagros, milagros de sanación, de conversión, de restauración. El milagro que tú quieras hacer, Señor, para nosotros es de mucha alegría que tú manifiestes tu gran poder, Señor. Bendícenos con tu presencia, mi Rey, y permite que permanezcamos firmes haciendo esta oración. Danos fuerza cuando decaigamos, Señor. Danos fuerza cuando estemos abatidos, como estaba este pueblo israelita en el momento en el que tú le restauras por medio de Samuel y les das la paz y les das un tiempo de alegría y les das un tiempo, Señor, para gozarse en la presencia del Dios eterno. Señor, si este es ese tiempo, ayúdanos a gozarnos al congregarnos, ayúdanos a arrepentirnos y a vivir en santidad, a luchar para que tu reino avance, Señor, a luchar para que tu nombre sea glorificado y exaltado, que durante tu venida nosotros seamos una iglesia que te ama, que te glorifica, que extiende tu evangelio. Levanta de entre nosotros hombres que quieran servirte desde el lugar donde estén o el lugar a donde tú les quieras llevar. Amado Rey, gracias por esta oración, gracias por este momento, Señor. Bendice nuestras vidas y permítenos ir a descansar en tranquilidad, Señor. Que nuestro cuerpo descanse, Señor, después de un día de trabajo. Ayúdanos para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Ayúdanos en medio de la tentación. Ayúdanos en las decisiones para saber educar a nuestros hijos. Ayúdanos en las decisiones, Señor. Danos entendimiento acerca de estos temas de tu palabra, Señor, para que nosotros vayamos teniendo un concepto más claro de quién eres tú y de qué quieres de nosotros, Señor, que nosotros podamos hacer tu santísima voluntad. Señor, estas cosas nosotros te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, doy las gracias a cada personita que se nos conectó en esta noche, que el Señor les bendiga muchísimo. Esperamos que sea un tema de edificación, que les ayude a su vida espiritual. Recuerden que si alguien de los que se conectó y no pertenece a ningún grupo de la iglesia y desea
mañana recibir la palabra directamente por Zoom o por la aplicación que yo manejo, me pueden escribir por el interno y yo les estaré enviando el link. Les deseo que pasen muy bonita noche y que el Señor les bendiga. Que estén muy bien.